Hola, ¿qué tal? Bueno, chicos, probablemente lo peor que pudo haber pasado con respecto a la Odisea simplemente acaba de suceder. Como saben, Lupita Nyong'o fue elegida para interpretar a Helena de Troya en la Odisea de Christopher Nolan y ella se ha pronunciado recientemente contra sus detractores. Y los resultados de todo eso, como siempre pasa en estos casos, no son muy buenos que digamos. Todo empezó con este artículo de Deadline que dice: Lupita Nyong'o afirma que no va a perder el tiempo dignificando las críticas racistas sobre el reparto de la Odisea. Y este artículo en realidad es una referencia a otro artículo de la revista Elle. Ella en un momento dijo: esta es una historia mitológica. Apoyo plenamente la intención de Chris y la versión que está contando. Nuestro elenco es representativo de todo el mundo. No voy a perder el tiempo pensando en defenderme. Las críticas existirán independientemente de que yo las aborde o no, lo cual es completamente cierto, pero también es una forma de desviar la culpa hacia el público como si nosotros hubiéramos sido los encargados del casting o le hubiéramos puesto, no sé, un cuchillo en la panza y lo hubiéramos elegido a que ella aceptara este papel. Pero también confirma que la Odisea no es nada más que un disfraz de la mitología griega y las historias están envueltas en un elenco destinado a representar todo el mundo. Y miren qué loco que es todo esto, porque hasta que ella no lo mencionó, yo no me había dado cuenta que Grecia era todo el mundo. Todos los días se aprende algo nuevo, chicos. Aunque bueno, siendo justos, en mi caso nunca me gustó la geografía, simplemente divagaba en las clases y no prestaba atención, así que gracias Lupita por esta lección. Estaba siendo sarcástica, aclaro por las dudas. Pero es muy interesante cómo Lupita intenta convenientemente pintar toda esta reacción negativa como algo sin importancia porque ella se está beneficiando financieramente de esto que está involucrada. Ella no se quedó solamente en eso, también dijo: es algo extraordinario formar parte de la Odisea porque es una obra grandiosa, abarca mundos. Por eso el reparto es lo que es, estamos inmersos en la narrativa épica de nuestro tiempo. Y eso realmente no tiene ni un ápice de sentido. Es como si estuviera diciendo que las personas que no son griegas no pueden disfrutar de la Odisea de Homero tal y como estaba escrito, a pesar de que Grecia es la cuna de muchas culturas alrededor del mundo, especialmente de Occidente. Así que despojar la historia de su identidad cultural y batirla a un nuevo enfoque global, ahora que las personas que han hecho esta epopeya evidentemente no están entre nosotros, degrada sus raíces en beneficio de las casillas de verificación de diversidad, de los famosos checklists. Y según Lupita, no hay una fuente de la que ella pueda extraer información cuando se trata de Elena. La belleza no se puede representar. Quiero saber quién es un personaje. ¿Qué hay más allá de la belleza? ¿Qué hay más allá de la apariencia? Esa es la clave al trabajar con un texto tan conocido que ha sido estudiado, interpretado y del que han derivado muchas ideas. La investigación podría ser interminable. Lo bueno de trabajar con un escritor como Chris es que todo está plasmado en la página. La investigación comienza con las páginas que te dan. En eso me basé. Así que ella lo confirma, que basó su personaje en lo que Christopher Nolan escribió sobre Helena de Troya, que en realidad lo escribió una feminista rabiosa de extrema izquierda sobre Helena y sobre la Odisea, pero no se basó en la Helena tal y como fue representada por Homero en su propia historia. Y es un poco curioso, dado el historial de la actriz, y ya vuelvo con eso, más adelante volvemos a ese tema. Esta es una historia que está ligada a la mitología griega. Seguro podría haber algunos griegos de fondo, por supuesto, o alguien que se parezca a griego, pero no hay ni siquiera un solo actor griego en un papel principal, y eso es racista. Christopher Nolan, Universal, Lupita, todo el elenco y todos los involucrados en esta cosa están siendo racistas. Llamemos las cosas por su nombre, pero probablemente lo más condenatorio fue que Lupita Nyong'o confirmó que ni siquiera sabía que la Odisea existía hasta que fue elegida como Helena de Troya. Sin embargo, ella confirma que fue a la Universidad de Yale e hizo monólogos basados en la mitología griega al estudiar cuando estaba ahí, y sin embargo, por algún motivo extraño de la vida, no conocía esta pieza que es probablemente la más famosa que jamás haya existido, no solamente dentro de la cultura griega, sino de todo el mundo. Esto es descarada y desconcertantemente estúpido, tanto que ni siquiera es creíble. Ella dice: no tenía idea
de quién era la Odisea. Pensé, madre mía, no sé absolutamente nada de esto. Así que fue un curso intensivo. Cogí los libros y los leí enseguida. Le debo a esta película mi formación en la mitología griega. Y con cogí los libros se refiere a que leyó la Odisea y escuchó la Ilíada y con razón. La narra Audra MacDonald. Explica entre sorbos de agua caliente con limón. Es el mejor audiolibro que he escuchado nunca. Y yo me pregunto cómo carajos hizo para graduarse. ¿Quién carajos son los profesores de esa universidad de Yale? Quítenle ya los títulos porque son todos unos inútiles. Ni para cagarlos a pedos sirven. Es como si me dijeras que estás en la universidad estudiando literatura argentina y no tengas ni la menor idea de qué es el Martín Fierro o Rayuela o no sé, el Agleb. Pero esto es incluso peor porque la Odisea y la Ilíada son piezas fundamentales de la literatura y del arte. Grecia es la cuna del arte, es imposible que no conozcas esta historia si sos actriz o si sos artista, especialmente si te tocó hacer monólogos sobre la mitología griega. ¿Qué carajos estás diciendo? No tiene sentido. Y es gracioso considerando que ni siquiera ella sabía quién era Helena de Troya cuando fue elegida por el papel, pero la considera iconic. No tiene sentido. ¿Qué carajos está diciendo? Y eso también confirma que tuvo la capacidad de dar su propia versión sobre Helena de Troya, su cabello, su maquillaje e incluso su vestuario, lo cual, de nuevo, tampoco tiene sentido porque obviamente ella no es griega. Entonces, ¿qué podría decir ella que ayudaría a este personaje si no tiene lazos con sus orígenes? Sería como si yo fuera elegida para interpretar a la mujer rey, que ya volvemos con ese tema y de alguna manera dijera, oh sí, sé lo que es tener el cabello como el suyo, cuando no es el caso. Solamente quiere mantener el acceso, está diciendo lo que hay que decir. Y todo esto es interesante viniendo de ella, porque la última vez que Lupita fue elegida para un papel, cuando se trataba de la historia, bueno, mitos en realidad de un pueblo, ella tenía una respuesta muy pero muy diferente en comparación con lo que está haciendo ahora. Que para quienes no lo recuerden, Lupita Nyong'o se alejó de un papel protagónico en una película llamada La Mujer Rey. Esto se trataba sobre mujeres guerreras Agoji que protegían a su rey de la nación Dahomey. Y la razón por la cual esta película en particular recibió tanta pero tanta reacción negativa fue porque la película ni siquiera era una recreación de los eventos auténticos. En realidad fue una reescritura masiva, total y completa de lo que sucedió para hacer que el reino de Dahomey pareciera mucho más noble de lo que realmente era. Para quienes no lo sepan, el reino de Dahomey era parte del comercio de esclavos africano, y no era un comercio de esclavos controlado por personas blancas, sino el propio rey de Dahomey en ese momento, a quien John Boyega interpreta en esta película. Él vendió a su propio pueblo y a los de otras tribus africanas conquistadas a su alrededor a otros países a cambio de bienes y de dinero. Es el rey literalmente llamado el rey esclavo por la gente. El reino de Dahomey era tan malvado cuando se trataba de su economía de esclavos africanos que solamente fueron detenidos realmente una vez que entraron los franceses y diezmaron todas sus fuerzas. Las Agosi se llevaron gran parte de las pesadas pérdidas en la línea de combate, de aproximadamente 1.200 mujeres combatientes que entraron en la Segunda Guerra, porque fueron 2 guerras las que se llevaron a cabo contra los franceses. La gran mayoría fueron asesinadas. Pero por supuesto, Hollywood jamás va a decir que esto es cierto, jamás va a admitir la verdad, jamás va a contar esta historia tal y como es, porque evidentemente estamos hablando de un grupo de negros que estaba siendo malvado. Y Lupita fue originalmente elegida para protagonizar esta película junto con Viola Davis como una de las guerreras Agoji. Y la razón por la cual Lupita Nyong'o se retiró de La Mujer Rey fue porque en realidad había hecho una serie justo antes que se llamó Mujeres Guerreras con Lupita Nyong'o, en donde la propia Lupita se sumerge en la complicada y horrible historia del reino de Dahomey y la gente, y cómo vendieron a su propio pueblo a la esclavitud y toda la historia que hay detrás de eso. Y la Mujer Rey quería presentar una historia completamente diferente, presentando al pueblo de Dahomey como si fueran los buenos de la historia, y Lupita no quería ser parte de eso. Y la razón por la cual estoy trayendo todo esto a colación es para que vean que Lupita Nyong'o en realidad es una hipócrita, porque ella es muy capaz de entender por qué estar en La Mujer Rey iba a ser algo problemático,
Pero ella no puede ver nada de malo con ser elegida como Helena de Troya. Por supuesto que ella puede intentar decir algo como, bueno, chicos, esto es mitología, esto no tiene nada que ver con historia, así que, bueno, libre albedrío, libre imaginación. Pero de cualquier manera, ambas historias están ligadas a su gente, a sus costumbres y a su propia forma de vida. Así es como la Odisea debería ser representada. Y la razón por la cual ella no dijo que no a la Odisea es bastante, pero bastante simple. El dinero y Christopher Nolan. Ella obviamente puede usar esto como trampolín para obtener muchas más ofertas también. Es un movimiento inteligente de su parte, no hay duda de eso, pero de cualquier manera es asqueroso y es repudiable. Mucho más cuando ella trae a colación algo como Sinners como un buen ejemplo de lo que los estudios deberían estar haciendo. Tras ganar el Oscar, Nyong'o siguió recibiendo ofertas para interpretar a mujeres esclavizadas, un hecho que según ella fue decepcionante pero no sorprendente. Reconoce el evidente componente racial, pero también afirma que apunta a un problema mayor que impera en Hollywood. Esta es una industria en donde el comercio rige el arte. La parte comercial carece de imaginación. Se estrena una película como Sinners y entonces todos los estudios buscan una nueva película de vampiros. Así que la falta de imaginación ya existe y ahora se ve exacerbada por el componente racial. Y esta es la razón por la que he sido muy cuidadosa con los papeles que acepta. Y es interesante cómo trae a colación los componentes raciales mientras interpreta algo en la que no se parece en nada y está siendo completamente racista y dice que es muy cuidadosa con los papeles que acepta cuando claramente no es el caso, al menos no cuando se trata de Helena de Troya. Está claro que obviamente es lo suficientemente inteligente como para entender lo que significa ser hipócrita, pero continúa haciéndolo de todos modos. De cualquier manera, la reacción de Lupita a la respuesta negativa de la gente es exactamente la razón por la cual las cosas van como van, porque transmite perfectamente por qué la gente está cada vez tan frustrada con el Hollywood moderno en estos días. No es por odio, no es porque esté en contra de la diversidad o porque tenga miedo al cambio. Es un descarado doble rasero lo que está haciendo Hollywood. Y está claro que en cuanto más lo hacen, las personas más van a estar dispuestas a ignorarlo. Y en lo personal, yo estoy cansada de que Hollywood trate cada escenario establecido como algo que puede ser moldeado infinitamente para adaptarse a las tendencias modernas, como siempre lo hacen. Es como si la sensación de autenticidad siempre quedara en segundo plano frente al mensaje social. Y lo que frustra aún más es que los ejecutivos de Hollywood, o en este caso los actores, actúen confundidos sobre por qué la gente está molesta por cualquier elección en primer lugar, como si no entendieran el porqué. Lupita Nyong'o no está ayudando realmente en nada con sus declaraciones, porque en lugar de reconocer por qué las audiencias se preocupan por la consistencia histórica, lo cual claramente ella entiende, lo vimos perfectamente con la mujer rey, su respuesta enmarcó la crítica como algo retrógrado o irrazonable, y es por eso que su repentina falta de autoconciencia desaparece por completo cuando compara su postura en la Odisea y con la mujer rey. Porque Hollywood o incluso Lupita solamente parecen apoyar la idea de, oh, la precisión no importa, solamente cuando va en una dirección a la que ellos les favorece. Y ese es el doble rasero del que la gente ya está súper, pero súper cansada y eso es lo que están señalando. Todos sabemos perfectamente que Hollywood jamás alteraría el folclore africano o las epopeyas históricas o las historias culturalmente importantes en la dirección opuesta, a menos que sea para suavizar la historia y para mostrarlas de forma positiva, como pasó con La Mujer Rey, negando completamente la realidad. Y esa inconsistencia es la que ha dañado la confianza del público, porque ¿cómo podés? Si removemos de qué se trata realmente la Odisea, no podemos afirmar de que se trata de una representación auténtica. Si podemos cambiar mágicamente lo que significan estas palabras en un instante, entonces, ¿por qué importaba en primer lugar, no? Hollywood solamente está fingiendo que las audiencias son el problema cuando son ellos quienes están profundamente desconectados de lo que realmente está pasando. La simple verdad es, si querés respeto, tenés que darlo a cambio. Si estás adaptando una historia sobre la mitología griega, entonces elegí un elenco griego o que al menos se parezca griego. Cuanto más dispuestos parecen los estudios a reescribir las historias fundamentales para la óptica moderna, lo cual sigue sucediendo, más cínicas se van a volver entonces las audiencias.
No pueden culpar o decir que la reacción negativa simplemente surgió de la nada porque Hollywood la creó. Es su culpa. Sin embargo, todavía se niegan a saberlo o a reconocerlo. La gente está súper, pero súper cansada de sentir que cada historia clásica se ha convertido en un campo de batalla para la ideología moderna porque absolutamente eso ha sido. Solamente queremos escapismo de nuevo. Queremos una narración de historias que se sienta atemporal, no políticamente curada. El punto central de por qué la gente ama la Odisea es porque es únicamente griega, de la misma manera que amas cualquier cosa por aquello a lo que está ligada a la gente y a su cultura. Y si eliminas eso, bueno, entonces no tiene sentido, pierde todo su significado, se convierte en la nada. Pero Hollywood no está listo para esta conversación, ¿no? Te leo en los comentarios. Dale me gusta y nos vemos en otro video. Chao, chao.